Pues muy buenas tardes, mi nombre es Pamela Corella Romero, cronista municipal de Imuris. Yo les voy a hablar brevemente acerca de un tema que ya he tenido la oportunidad de compartir en algunas escuelas del municipio, en el foro de misiones que fue en octubre del año pasado, en simposios de historia, incluso en Campeche en el 2019, al formar parte de la Asociación de Cronistas a nivel nacional de la ANACIN. Lo primero que presenté fue hablar de los Imeris. Entonces, pues vamos a hablar de ese tema, ¿no? Imuris antes y después del Padre Quino. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el origen de nuestro nombre, del nombre de nuestro municipio, la toponimia? A los indios, a los primeros pobladores que vivían ahí, los pueblos originales, como les llaman ahora, pues eran los indios Imeris. Llega el Padre Quino, que ahorita vamos a hablar de eso, y funda San José de los Imeris. Y a lo largo de todo lo que es el periodo virreinal y todavía durante todo el siglo XIX, va cambiando de nombre, de San José de los Imeris, cambia a Imeres en 1710, a Imares en 1744 y después a Imuris con H y después con Y y después ya con I latina. Es decir, el nombre de nuestro municipio ha sufrido también una transformación histórica, quizás se escucha casi igual fonéticamente hablando, pero en la escritura no. En la página La Voz de los Imeris en Facebook, que los invito a que la sigan, en donde se publica toda la información que puede enriquecer la historia de nuestro municipio. Recientemente se han estado publicando estos mapas en donde viene precisamente esta temática y se explica cómo ha ido cambiando de nombre. Ahora, ¿qué significa Imuris o Imeris? Hay varias versiones. Dos de ellas, digamos, con las primeras con las que yo me encontré hace pues, casi 20 años, que es cuando entré a esta labor tan hermosa de la crónica, es que significa en lengua pima mesa entre dos ríos. Nosotros sabemos que Imuris pues está en una meseta y que en efecto el Bambuto y el Babasac hay un momento en el que convergen, entonces tiene su lógica, digamos, la versión de mesa entre dos ríos. Pero también se dice que significa mesa en loma de pedernal, es una segunda versión. Y resulta que ahora en octubre del 2019 se realizó el primer foro de las misiones, el primer foro de archivos históricos del estado de Sonora en Caborca, en donde en uno de los días por ahí nos invitaron a cenar. Carmelita, muy querida cronista de ahí de Caborca, nos invita a cenar junto con algunos miembros del grupo originario de los Tohono O'odham, que nosotros decimos pápagos, pues son los O'odham, y en la plática que tuvimos por ahí en la noche, platicando con Matías, uno de los jóvenes de ese grupo originario, le estaba explicando yo pues la versión que ya compartí con ustedes de qué significa Imuris, y sus papás, que no hablan el castellano, no hablan el español, estaban nada más escuchando, porque sí entienden el español pero no lo hablan, y la mamá de repente interrumpe y dice, empieza a hablar pues, en su lengua, y le pregunté yo a Matías, o sea, ¿qué está diciendo tu mamá? Incluso lo grabé. Entonces ya me dice la señora, ¿sabes qué? Me dice, es que Imuri significa Himer. Imeri se desprende de Himer, ¿no? No lo puedo escribir, no sé cómo se escribe porque es nada más fonético el conocimiento, pero Himer es una hierba medicinal que ellos incluso todavía utilizan para desinflamar. Lo ponen como fomento o lo pueden tomar como té, y esa hierba Himer supuestamente está en un área de lo que hoy es Imuris y se puede encontrar también en un cerro de Caborca. Ahora con todo esto de la pandemia, pues me quedé, pues como dicen, me quedé esperando para poder ir a ver cuál era esa hierba, para ver pues si en efecto está y poder comprobar, ¿no? Quizá nosotros la conocemos de otro nombre, pero bueno, es una tercera versión del origen de nuestro nombre, ¿no? Y hablando ahora ya de estos primeros pobladores, de esos indios Imeris, ¿cómo sabemos de ellos?
Pues sabemos por dos tipos de fuentes. Por una parte están las escritas en ese tiempo, las escritas por todos los misioneros o algunos de los misioneros o algunas autoridades civiles también que tenían la formación, el hábito de registrar a manera de diario, de crónica, pues lo que vivían, lo que veían, lo que sentían, desde su propia perspectiva, ¿sí? Entonces tenemos pues alguna bibliografía, fuentes primarias de esa época que nos hablan de cómo eran estos indios imeris, como por ejemplo tenemos Favores Celestiales del Padre Quino, entre muchos otros, ¿no? Pero también tenemos una vasta literatura, pues precisamente del Padre Quino nada más. Giovanni Martínez dice en su segundo video hay 350 libros que hablan del Padre Quino. Aquí yo les voy a mencionar nada más estos dos que se han generado a partir de los foros de las misiones que se han hecho, en donde la doctora Raquel Padilla Ramos era quien los coordinaba. De hecho, el año 2019 tocó a la Pimería Alta y tuvimos el privilegio de tenerla por allá. Uno de los días en Imuris, ella pues sabrán ustedes que fue una gran investigadora, una mujer ejemplar, no solamente en la investigación, sino en la defensa de los derechos, de la identidad, de la cultura de todos estos pueblos originarios. No la tenemos ahorita con nosotros, pero vaya que nos dejó un gran legado. Y tenemos también esta obra, que ya no hay ejemplares, estoy trabajando en una segunda edición, Imuris Voces de mi Pueblo, en donde se habla de toda la configuración histórica que hemos vivido. Hay muchas temáticas muy variadas y por aquí también se explica de estos primeros pobladores, de cuando llega el Padre Quino y bueno, qué sucede una vez que llega este personaje. Bueno, por una parte estas son las fuentes escritas, pero por otra tenemos las fuentes materiales. Y muchos de los que estén viéndonos, escuchándonos allá por Imuris, pues van a saber de qué sitios son de los que vamos a hablar a continuación. Hay por lo menos 4 o 5 sitios arqueológicos importantes registrados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son patrimonio de la nación, patrimonio arqueológico, y vamos a hablar de ellos porque son lugares que también nos dan luz, nos dan información acerca de estos imeris. Les voy a estar mostrando algunas fotografías en lo que lo vamos platicando. Aquí tenemos el Molino Pierson y se puede apreciar en la parte de atrás el Cerro de la Cruz. Este Molino Pierson fue un molino harinero del siglo XIX y en perspectiva se ve como un cerro muy sencillo, muy fácil de subir, pero pues la gente de Terrenate sobre todo no me dejarán mentir, es un cerro bastante complicado, ¿no?, para poder acceder a él. Aquí les voy a mostrar yo otra fotografía en donde se puede apreciar en la parte superior la cruz, por eso se llama Cerro de la Cruz. Es una cruz de 6 a 8 metros de altura y forma parte de la religiosidad popular de la gente de ahí, de la población. Cada Semana Santa hay todavía la tradición de subir, hacer parte, repito, de esta religiosidad popular que ha continuado. Aquí podemos ver algunas trincheras, porque es un cerro pues de trincheras. Acá se pueden ver metates y aquí restos de cerámica enterrados. Todas estas son fuentes que nos dan información desde la arqueología, que son, digamos, es el área especializada en todo esto, acerca de los imeris. Aquí les presento esta fotografía en donde se pueden apreciar esos montículos de piedras que ustedes pueden ver, son las famosas trincheras o terrazas. Las personas que conozcan Trinchera Sonora sabrán que es el cerro pues más grande de trincheras de todo el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, ¿no? Tiene aproximadamente 900 trincheras. Bueno, pues aquí estamos hablando de que hay una hipótesis en donde posiblemente el Cerro de la Cruz de Terrenate sea el segundo cerro más importante a nivel noroeste y suroeste de trincheras. Quiere decir que estamos hablando de un lugar poblacional, de un sistema poblacional del periodo prehispánico, y que estuvo durante el contacto también,
pues bastante importante, ¿no? En la parte superior de ese cerro de la Cruz se puede ver una estructura circular. Otra vez retomo el ejemplo de trincheras. Las personas que hayan tenido la oportunidad de subir hasta la parte superior, pues está el famoso caracol, que tenía como una función ceremonial. No todas las personas podían de hecho acceder a ese espacio. Bueno, esto es algo parecido, es repito, una estructura circular bastante grande. Aquí se puede apreciar, no sé si se logra ver, que está una persona dentro, para que en perspectiva se puedan dar una imagen pues de la dimensión de este lugar, que seguramente tenía pues una función también ceremonial, ¿no? Y muy exclusiva. Bueno, ahora vamos a entrarle al arte rupestre. ¿Cómo saber de los imeris también a partir del arte rupestre? El arte rupestre lo podemos dividir en dos, bueno, los especialistas lo hacen, no yo por supuesto, en petrograbado y en pintura rupestre. ¿Qué es uno y qué es el otro? El petrograbado consiste en una serie de representaciones de dibujos que se hacen en las piedras, en las rocas, en los cerros, en las montañas, en las cuevas, con instrumentos líticos, con una técnica de percusión, con un golpeteo, pues se va haciendo un dibujo de lo que quieren representar. Ese es el petrograbado o petroglifo. Por otra parte tenemos la pintura rupestre, que eso consiste en pintar. En lugar de con la técnica de percusión y golpeteo, pues nada más se pinta. Se utilizaba generalmente el negro y el rojo en nuestra región. Ahorita vamos a ver pues un ejemplo. Y bueno, del Cerro de la Cruz, camino hacia lo que es San Ignacio, tenemos la carapinta, que algunos le dicen monopinto también. Ese nombre carapinta es muy característico en todo Sonora. Se puede encontrar casi en todos los municipios. Hay una carapinta que consiste en un monolito o en un espacio, una roca muy grande que tiene algo de arte rupestre. Bueno, pues nuestra carapinta es esta que les muestro a continuación. Esta fotografía fue tomada hace ya algunos años. Todavía se puede apreciar un poco lo que es el petrograbado. Espero que ustedes también lo puedan ver. Pero si ustedes van ahorita a la carapinta, si pasan por ahí, ya no se pueden apreciar las figuras como hace 10 años atrás. ¿Por qué? Pues por daños, por depredación de la naturaleza, pero principalmente por la depredación humana. Ese es el principal problema que tenemos, la depredación humana. Y la peculiaridad que tiene esta carapinta es que tiene como una especie de pizarrón rojo, se pintó como un fondo rojo, y sobre ese pizarrón se hicieron petrograbados de los 3 diferentes tipos que existen. Antropomorfos, que son figuras del hombre, mujer o niño; zoomorfos, que representan animales; y figuras abstractas, que pueden ser elementos de la naturaleza, grecas o cualquier otro objeto que no sea ni animal ni antropomorfo, ¿no? Y dentro de lo que es la categoría de los abstractos sobresalían una especie de huesos, de huesitos. Yo cuando los vi, pues me parecieron como unos huesos, y cuando se podían apreciar bien, y uno se quedaba observándolos, hasta parecía que estábamos viendo un calendario o una especie de lenguaje pues ya mucho más sofisticado, digamos, que todos los demás, ¿no? Yo veo esto como algo muy, muy peculiar. En el INE está registrado como parte de San Ignacio. Quizá no está dentro de la división limítrofe administrativa, política, no sé, de Imuris. Sin embargo, forma parte de ese complejo cultural que es el Cerro de la Cruz, que está en Imuris, y aquí sí que no hay límites, son zonas culturales, ¿no? Con áreas culturales, como el área trincheras, como le llamaban a toda la Pimería Alta, o como le llaman más bien todos los arqueólogos. Y bueno, un segundo sitio que es menor, digamos, es más pequeño, es la Nopalera. Aquí podemos observar algunos montículos de piedra. Aquí abundan los nopales, de ahí su nombre. Está en el Babasá, que es un sitio pequeño. Se ha encontrado cerámica, montículos de lo que pudieron ser
pues a lo mejor algunos elementos habitacionales, ya sean semisubterráneos o tipo jacal, alguna pequeña ranchería, así les decían los españoles cuando llegaron a los grupos pequeños que había, les decían rancherías. También ahí en la nopalera hay pues algunos metates y manitas que tenían pues la función de moler principalmente alimentos. Por otra parte tenemos las letras, por ahí tengo yo una fotografía en donde dice Peñasco Pinto, quiere decir que así se le decía antes, pero bueno, yo cuando lo conocí como las letras y la verdad le sigo diciendo así. Aquí en las letras podemos apreciar el sitio de petrograbados más grande de toda la región de Imuris, de todos los Imeris. Hay más de 100 petrograbados de figuras de diferentes tipos. Aquí podemos ver una figura antropomorfa a la que yo le llamo cazador. Hablar de arte rupestre es muy subjetivo, no se puede hablar de una definición, de un significado, es arte a fin de cuentas. Son temas que todavía tienen mucho por estudiarse. Yo les voy a decir como les digo, digamos, a estas figuras. A mí me parece que aquí se quiso representar a un cazador porque en una de sus manos al parecer tiene un animal, ¿no? Aquí son figuras abstractas, está el sol, el río y un cerro, aquí los podemos ver. Aquí están unos soles que ahorita se los voy a mostrar solos. Aquí tenemos un otero. ¿Qué es un otero? Un otero es un espacio en donde estaban los vigías. ¿Quiénes eran los vigías? Pues los vigías eran las personas que vigilaban, que tenían la función, había una división, cada quien tenía su función. Y esos vigías tenían la función de estar observando a ver si venían pues personas que significaran alguna amenaza, como los apaches o como cualquier otra amenaza, ¿no? Aquí tenemos esta fotografía que les comenté del sol, que esta representación del sol es muy común en toda la tradición trincheras, en toda la cultura trincheras, que estamos hablando de toda una región muy vasta, muy grande, es toda la Pimería Alta, ahí en la Proveedora, en Caborca, por ejemplo, y en muchos otros sitios, incluso de la cultura del río Sonora, acá en la Opatería, también se pueden apreciar algunos soles. Con este dibujo, con esta fotografía más bien en específico, en una ocasión hice un experimento para ver qué tan subjetivo es esto, ¿no? En una ocasión le pregunté a varias personas qué veían, no sé qué tanto lo alcanzan a apreciar, espero que bien. Son dos figuras que pueden interpretarse como soles y por ahí se ve una figura antropomorfa, un hombre. Una de las personas me dijo que era una adoración hacia la naturaleza, que era como un ritual. Otra persona, curiosamente, que tiene más tendencias a lo que es el arte, me dice es la danza al sol, porque las extremidades de la persona están en el aire. Entonces, claramente se vio ahí una danza. Otra persona me dijo que significaba el ciclo de la vida, el inicio y el fin, entre otras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos hablando de arte. Ver una pintura, ver una escultura, incluso la misma literatura, pues es interpretada por la persona que lo observa, que lo consume, y de alguna manera, pues el arte rupestre también puede ser interpretado de diferentes maneras. Ahora, como bien me dijo en una ocasión la arqueóloga, la doctora Elisa Villalpando, una maestra muy querida, que fue mi maestra y de quien aprendo muchísimo, a quien admiro muchísimo. Ella trabaja en el INA, es igual que Júpiter, digamos, Júpiter Martínez y ella son arqueólogos pues muy especializados sobre todo en esa área. Me dice la maestra, no solo es ver el elemento, la figura, es ver todo el contexto, hacia dónde está apuntando, hacia qué dirección, si hay más elementos, en qué roca está, qué más elementos arqueológicos hay, en fin. Pues es un trabajo muy muy complejo para gente especializada, que en este caso pues son los arqueólogos, ¿no? Aquí está una más en donde es como una serie de figuras antropomorfas, homorfas y abstractas, pues cabe a la libre interpretación de ustedes.
Se pueden observar, por ejemplo, las cabezas que son como triangulares, hay otras que traen como una especie de penachos, algo decorativo, hay otras que son como con cuernos, otras son circulares, otras son alargadas. Pues qué significará cada una, qué nos quisieron decir los Imeris con todo esto. Esta me encanta, es una de las que más me gusta, me parece que es de las más abstractas. De hecho, yo le llamo hombre rana porque me parece un hombre rana con cuernos, a lo que parece un laberinto. Estamos hablando de una figura antropomorfa y una abstracta. No sé si la pueden apreciar bien, es una figura bastante elaborada y bastante abstracta, ¿no? Esta última de ese sitio, bueno, es la penúltima. Yo antes pensaba que eran manitas, y pues precisamente Júpiter Martínez, repito, arqueólogo que ha estudiado mucho aquellos rumbos, me dice que son huellas de oso, o que posiblemente son pues huellas de osos, porque bueno, ¿qué representaban ellos en el arte rupestre? Pues representaban lo que ellos veían. Veían el río, veían el sol, veían las lagartijas, las serpientes. Es la representación de su propio medio ambiente y de ellos dentro de ese medio ambiente. Y bueno, para terminar con ese sitio, llegó a mi favorita. Esta está de hecho en la página de La Voz de los Imeris como perfil, en donde son dos figuras antropomorfas. Yo interpreto que hay una superioridad de rango en una, en la que tiene el elemento decorativo, y por el tamaño también, y por la actitud en la que están las dos figuras, ¿sí? Y bueno, con esto terminaríamos la parte del arte rupestre. Al final vamos a cerrar con una que es muy importante para esta plática. Bueno, estos eran los Imeris. Júpiter Martínez me hizo el favor de enviarme un artículo de él, de esos foros de las misiones, que se titula La historia cultural de la misión de Cocóspera a partir de la arqueología. Y él hace una cronología muy interesante, que le da seguimiento a la que hizo William Wesley en 1973. Lo hace de una manera muchísimo más actualizada, más descriptiva, y se enfoca principalmente en lo que es Cocóspera. Sin embargo, habla de los indios Imeris, de cómo Cola de Pato, por ejemplo, que era el cacique, el gobernador de esa área, que era un indio Imeri, es el que tiene contacto con el padre Quino. Y bueno, es un artículo muy recomendado para a todos los que quieran conocer más de estos indios Imeris. Y bueno, él hace toda una cronología hasta llegar a 1940, cuando todavía los apaches pues hacen de las suyas, ¿no? Y si nosotros ubicamos una línea del tiempo, si visualizamos en nuestra mente una línea del tiempo, en 1687, en marzo, llega el padre Quino a este espacio que les estoy describiendo. Llega el padre Quino y se enfrenta a esas pequeñas rancherías, primero en Dolores, San Ignacio de Cabórica, después San José de los Imeris. Y empieza ahí otra parte de nuestra historia, otro proceso histórico. Quiere decir que estamos hablando de un momento y de un personaje pues coyuntural, de un nudo, digamos, en este tiempo histórico de nosotros. Y a través de las misiones, del sistema de misiones, que significa agrupar a los pueblos, a estas rancherías de indígenas, incorporarlas a la vida pues europea, española, tanto en la organización política como en la económica, la social, y ni se diga pues la religiosa, de parte de los misioneros jesuitas primeros, después los franciscanos, ¿no? Y pues llega a Imuris y funda San José de los Imeris. Ya hablamos ahorita más o menos del significado. Y en 1851, bueno, el templo que funda él, o lo que inicia, digamos, como templo, se destruye en varias ocasiones por los mismos naturales y es reconstruido por otros jesuitas y después por franciscanos. En 1851, el templo que se construye se hace en el lugar en donde actualmente está el templo de San José. Esta litografía, este dibujo que se puede apreciar aquí arriba, es posterior a 1851. Y aquí podemos apreciar el templo que estaba, es más o menos de 1860 y tantos,
¿sí? Y se puede apreciar que es muy grande. Si logran ver aquí algunos indígenas, algunos imeris de estos que quedaban todavía, y ven las dimensiones, pueden ver que estamos hablando de un templo pues bastante grande, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que es la ubicación de la Escuela Rafael Jiménez Castro, y en toda la parte de atrás se pueden ver las ruinas pues de la antigua misión de San José de los Imeris. Quiere decir que a un lado de la iglesia, donde ahorita está un terreno baldío que está en venta, donde antes era toda una esquina de doña Betina Peralta, que había una tienda de don Edgardo Peralta, donde está el colegio Porfirio Cornides, toda esa cuadra era pues la misión de San José de los Imeris, ¿no? Incluso por aquí se puede apreciar, porque antes hacían el templo y hacían el camposanto, o sea, enterraban ahí a los muertitos. Quiere decir que por ahí todavía están enterrados quizás los primeros Imeris, ¿no? Aquí tenemos una iglesia de los años 20, aquí una de los años 40 y aquí la actual. Y es muy curioso el cambio entre 2 décadas, arquitectónicamente hablando, y un cambio muy grande que hasta hace muy poco pude comprender. Resulta que en una de las anécdotas que se han rescatado de nuestra historia, hay una muy cortita que se llama que los Imuris, y se las voy a leer para entender ese cambio arquitectónico. Dice: en los primeros años del siglo XX, una persona muy conocida de la localidad se suicidó, ahorcándose. Y en ese tiempo no estaba permitido llevar a las iglesias a las personas que se quitaban la vida, pero a esta sí la llevaron. En ese entonces estaba en Magdalena el padre Eustaquio Eurrola, quien tenía la encomienda de atender la iglesia de Imuris. Cuando supo esto, se disgustó mucho y dijo: que los Imuris, van a ver cómo se les va a caer la iglesia. Y así fue, se cayó. Posteriormente se reconstruyó y viene siendo la que actualmente es la nave principal. Entonces ahí tenemos la explicación de por qué en tan poco tiempo pues hubo un cambio total, ¿no? Arquitectónicamente hablando. Esta es la iglesia actual, hablando del 2020. Es un templo hermoso que tiene arte sacro, que ese sería pues otro tema que no ha sido muy reconocido. Ese sería nuestro templo actual. Aquí les voy a presumir este sombrero que hizo una amiga. Saludos a todas las amigas maestras que han aportado a toda esta investigación: Edith, Yusel, Marilú. San José de los Imeris, aquí lo traigo en mi sombrero que me pongo cada vez que voy a congresos. Y tenemos también esta imagen de Cocóspera, que cuando la tomaron, no es mía esta fotografía, pero pedí permiso para poder usarla, pues la imprimí y la utilizo como material didáctico nada más, ¿no? Ese es el templo de Cocóspera, que forma parte también de la municipalidad de Imuris y de toda esa región de la que estamos hablando. Una misión fundada por el padre Quino. En este caso fue una misión, fue un pueblo misión. San José de los Imeros fue un pueblo visita, digamos que tenía pues una categoría menor porque había pues menos población, ¿no? ¿Qué nos ha dejado el padre Quino? Para ir cerrando. Bueno, además de la organización económica, política, social y hasta arquitectónica de todos nuestros pueblos, en donde está la iglesia, el ayuntamiento, la plaza, etcétera, simplemente los higos, los duraznos, el trigo, el pan, las uvas, los caballos, las vacas. En ese sentido, las actividades económicas pues sí cambiaron mucho con la llegada de los jesuitas, en este caso el padre Quino. El nombre de nuestros municipios pues también hay que ubicarlo, hay que rastrearlo en ese momento, hace 333 años. La religiosidad popular, algo latente, porque hablar del padre Quino no es hablar de los restos óseos que están ahí en Magdalena. Es un personaje vigente, vivo en nuestra religiosidad popular. Por ejemplo, la Semana Santa. Todo lo que hacemos en la Semana Santa tiene que ver con todo lo que estos evangelizadores trajeron, no solamente a la Pimería Alta, sino pues a todo México realmente, ¿no? La devoción a San Francisco. La devoción a San Francisco, por ejemplo, es un ejemplo muy preciso acerca de ese legado del padre Quino, entre muchas otras cosas. Pero una
muy simbólica que se dijo ayer en uno de los videos es: el primer vaquero que hubo en Sonora, pues fue el Padre Quino. En Imuris iba a decir, a lo mejor, ¿no? A lo mejor ahí es donde se vio. Y bueno, les voy a presumir, nosotros no tenemos los restos del Padre Quino, pero somos un pueblo fundado gracias a su legado. Esta revista, La Voz de los Imeris, la hice hace algunos años y aquí pues se habla de todos los sitios rupestres, ya no hay, se hizo con fines didácticos, se regalaron en escuelas, en bibliotecas, ya no existen, pero el profesor Andrés Ramírez, las personas de Imuris van a saber perfectamente bien de quién hablo, maestro de la secundaria, pues a cuántas generaciones de imurenses no nos llevó al Cerro del Agua Caliente. El cerro que está entrando al campo carretero, en la parte de atrás del restaurante de Doña María, que es un antiguo volcán de aire y que tiene también trincheras, cerámicas, metates, y que fue un centro poblacional de estos imeris. Y bueno, algo para reflexionar. Lo que sabemos de esa época generalmente es desde la perspectiva del español, del misionero, que llegaba, que escribía y que nos representaba a lo que veía, ¿sí? Muy poco sabemos de la representación que ellos hubieran hecho de los españoles, de qué vieron, qué sintieron, porque el descubrimiento fue pues de ambas partes. La conquista fue de ambas partes, es un proceso de transculturación. Y una de las pocas quizá fuentes que hay de estas representaciones, pero del lado de los indígenas, en este caso de los imeris, pues la tenemos en el Cerro del Agua Caliente. Aquí se las voy a presumir, la voy a acercar lo más que pueda. Si pueden ver aquí, tenemos una figura antropomorfa con pintura rupestre, en donde se puede apreciar claramente una persona masculina con una túnica negra, que es la vestimenta que usaban estos jesuitas, una persona con barba y con sombrero. La hipótesis es, por supuesto, que estamos hablando de una representación en el arte rupestre del Padre Quino. Entonces nosotros tenemos, dentro de todo este estado de la cuestión del arte que se ha estado viendo, pues también tenemos en el arte rupestre a lo que muy posiblemente podamos decir pues que es el Padre Quino. Y bueno, con eso concluiría mi presentación. Estuve viendo muchos comentarios. Michelle Ruiz, qué importante la historia. Sonia Muñoz, felicidades, muy interesante la información. Columba Estrada, la pintura en este sombrero le encantará a una persona que conozca y vivió en Magdalena. Bueno, pues es de Magdalena, de hecho, la persona que me lo hizo. Bueno, es la sobrina de María Luisa Valdés, hija del Piteco. Entonces, por ahí pueden ver, ¿no? Yo le llevé la fotografía y me la hizo, y de verdad se los digo, muy orgullosamente he ido a muchísimas partes con ese sombrero. Mucha gente me pregunta y pues con mucho orgullo yo les puedo decir, soy de Imuris, y les platico lo que me dejan que les platique de nuestra historia. Porque todo esto se trata de esto a fin de cuentas, de sentir que somos parte de algo, que formamos parte de una misma identidad, y que dentro de toda esta cultura de violencia que desgraciadamente estamos viviendo, y dentro de toda esta pandemia y este pánico que vivimos día a día, podamos rescatar también los elementos positivos que nos motiven para salir adelante, para descubrir talentos, para mejorar nuestro México, para querer más a nuestro patrimonio imurense y para quererlo mejorar, no para quererlo empeorar. Basta ya de esta cultura de violencia, ¿no? La invitación es a trabajar todos juntos, al contrario, por una cultura de la paz, por medio de actividades como las que está haciendo Casa de la Cultura y pues muchas otras personas más. Saludos a todos, cuídense mucho y quédense en casa.